cosa es la electricidad. La cosa es fácil, joven. Si una mujer da luz, nace un niño. Luego la electricidad, pues son los niños. No es tan sencillo. La electricidad puede producir la luz, pero eso no explica qué cosa es la electricidad. Ah, caray. Entonces, como quien dice, seguimos a oscuras. Pues oiga usted, la cosa está muy rara y ahora sí que nos las han puesto muy difícil a todos los sabios. Que si es un fluido, que si es magnetismo, que si es un efluvio. Y pues oiga usted, algo ha de ser, porque a mí el recibo de la luz me lo pasan cada mes. Heme aquí, intentando descifrar uno de los grandes dilemas de la humanidad. ¿De dónde viene la energía eléctrica? Si todo resulta bien, podré producirla y autoabastecerme. Bodoque, ¿qué haces aquí? No me digas que sigues con esa idea loca de producir tu propia energía. Pero profesor, ¿qué quiere que haga si sigo sin electricidad? ¿No has pensado en pagarla? Buena idea, pero no tengo dinero. Ay, Bodoque, generar y distribuir electricidad no es fácil. Acompáñame. Hemos llegado. Oh, qué interesante. Siempre quise saber para qué sirven los postes. Estamos frente al último eslabón de la cadena de la electricidad. Desde ese transformador sale la electricidad que necesitamos en nuestros hogares. En Chile, obtenemos electricidad de dos formas: de las centrales hidroeléctricas que funcionan con agua y de las termoeléctricas, que lo hacen con petróleo, gas o carbón. En las dos, el principio es el mismo. Una turbina gira y produce energía eléctrica. Oh, una turbina. Oh, lo siento, apreté el interruptor. Permiso. Jamás pensé que con el simple girar de una turbina podría tener luz, radio o televisión. Oh, vamos, batería, cárgate, vamos. ¡Pero, Bodoque! Oh, lo siento. Oh, tenía que intentarlo. Bodoque, la generación de electricidad tiene sus costos. En el caso de las hidroeléctricas, que si bien no contaminan porque funcionan con agua, su construcción implica inundar grandes extensiones de tierra, acabando con la vida que ahí existe. Las termoeléctricas, en cambio, liberan monóxido de carbono y contaminan el ambiente. Pero la generación es solo la primera parte de un largo proceso. Acompáñame y verás. Desde su generación, la energía viaja por el sistema interconectado central. Una especie de carretera energética que se extiende entre Taltal en el norte hasta Chiloé en el sur y que abastece al 93% de la población del país. Hola, pandilla. ¿Y tú, quién eres? Soy Chispita. Cirilo me contó que estabas obsesionado con la electricidad. Sí, claro. Esos cables transmiten la electricidad con una potencia increíble, que después de pasar por los transformadores, queda lista para llegar a las casas. La distribución de la energía es igual al recorrido de los ríos. Mientras más se bifurcan, menos caudal llevan. Entonces, estoy en el lugar indicado para conseguir mi objetivo. Que ni se te ocurra. Es muy peligroso. Te puedes electrocutar. Oh, Chispita, ya no aguanto más sin el canal de los caballos. La electricidad me es tan cara como esquiva. Pero, Bodoque, la electricidad está en todos lados. Ven. Mira. Oh, sorprendente. Ahora dime si puedo hacer funcionar mi tele con una regla. Me temo que eso no es posible, Bodoque. La electricidad es necesaria para la vida en las ciudades. Semáforos, calles, ampolletas y televisores funcionan gracias a ella. Eso debí pensarlo antes de malgastarla. Si consigo pagarla, prometo usarla más eficientemente. Eléctrica produce luz y calor, pero su utilidad más importante es producir movimiento.
Para ver cómo la electricidad produce movimiento, debemos comparar ciertas fuerzas. Fuerzas impulsadas por cargas eléctricas y fuerzas impulsadas por imán. Los polos norte y sur de un imán son los puntos de concentración del campo magnético que lo rodea. Dicho campo se muestra generalmente así, en 2 dimensiones, pero en realidad los campos magnéticos tienen 3 dimensiones, en el espacio que rodea al imán. Como resultado de la interacción del campo que rodea al imán, se puede utilizar un imán para poner en movimiento a otro, atrayéndolo cuando los polos cercanos son opuestos, repeliéndolo cuando los polos cercanos son iguales. Una corriente eléctrica puede producir también un campo magnético. La corriente eléctrica que fluye por un cable es en realidad una corriente continua de electrones, diminutas unidades de carga. Esta corriente forma a su alrededor un campo magnético. Cuando la corriente deja de fluir, el campo se derrumba. Cuando empieza a fluir de nuevo, reaparece el campo magnético. Y 2 campos magnéticos interactuando pueden producir movimiento. El campo magnético que se produce en un cable cuando lleva corriente se intensifica cuando el cable forma una espiral. Y cuando el centro de la espiral es de hierro, el campo se intensifica aún más al concentrarse el magnetismo y produce un electroimán que es mucho más potente que un imán corriente. Los electroimanes también son útiles porque se pueden encender y apagar. En los automóviles el motor se pone en marcha con una llave porque al girarla se completa el circuito y envía la corriente por el espiral. Su campo atraviesa el de un imán cercano y este se pone en movimiento cerrando el circuito que impulsa la puesta en marcha. En Japón, un tren experimental se eleva y es impulsado por una serie de electroimanes cuyos polos se repelen con los del tren. La fuerza magnética eleva el tren por encima de la vía y lo mantiene centrado durante su recorrido. Esta fuerza magnética que mueve al tren produce movimiento en línea recta. Se trata de un movimiento lineal. Pero los motores eléctricos utilizan espirales o bobinados que llevan corriente, a la vez que imanes para producir movimiento giratorio. Las piezas más importantes de un motor son el imán y el espiral o bobinado. La relación entre electricidad, magnetismo y movimiento es tan íntima que 2 de ellos producen el tercero. Por ejemplo, la potencia del agua que cae en una presa o la potencia del vapor de una planta eléctrica hacen girar un enorme imán mediante el espiral de un generador. El movimiento del imán produce una fuerza electromagnética en el espiral que hace que la corriente fluya por el cable. O sea, el movimiento y el magnetismo producen electricidad en el generador, mientras que la electricidad y el magnetismo producen el movimiento de un motor. La mayoría de los motores eléctricos dependen de la corriente que producen los generadores, y estos son los responsables de las enormes cantidades de energía eléctrica de que depende nuestro mundo tecnológico. Cuando la corriente eléctrica sale de la planta generadora, suele pasar por un aparato llamado transformador. El transformador puede aumentar o disminuir la fuerza que mueve la corriente, el voltaje. Lo incrementa a fin de que pueda transmitir la potencia a grandes distancias. Es la manera más eficaz de enviar corriente por medio de cables. Para uso doméstico o comercial, los transformadores disminuyen el voltaje. La mayoría de los aparatos eléctricos que utilizamos funcionan con bajo voltaje. Los transformadores, generadores y motores dependen de fuerzas electromagnéticas. Pero estas fuerzas causan un efecto mucho más grande en nuestro planeta. El campo magnético de la Tierra es muy parecido al que se forma alrededor de una barra magnética y se pone en movimiento por medio de las corrientes eléctricas del interior de la Tierra. Las temperaturas aquí son tan altas que los átomos del hierro y del níquel que forman el núcleo interno están desprovistos de electrones y cogen cargas. Se cree que la rotación de la Tierra los pone en movimiento. Estas cargas eléctricas en movimiento pueden producir el campo magnético de la Tierra.
El campo terrestre se extiende por el espacio donde actúa sobre las partículas cargadas que se producen en el Sol. Aunque el Sol es esencialmente una gran bola de gas, estas partículas están tan calientes que ya no actúan como gas, sino como corrientes de plasma de átomos cargados positivamente y de electrones cargados negativamente. Estas partículas responden a los campos magnéticos y cuando caen bajo la influencia del campo magnético terrestre, fluyen por la espiral que se forma entre los polos magnéticos de la Tierra. En las zonas polares, donde el campo las aproxima más a la Tierra, excitan a las moléculas de la atmósfera exterior y con un efecto muy parecido a lo que sucede con los tubos fluorescentes, producen la aurora boreal en los polos. De todos estos experimentos, aprovechando la energía que nos brinda el Sol, pueden surgir otros medios de producir grandes cantidades de electricidad. Y la relación entre electricidad y magnetismo volverá a tener un profundo efecto en nuestra forma de vida. No es un sueño, ni tampoco ciencia ficción. Hace 100 años, Nikola Tesla hablaba de formas de energía alternativas, renovables, aplicables a toda una serie de vehículos, dirigibles, rayos X, inclusive armas. Pero sus ideas y sus patentes se volvieron inaccesibles y su carrera fue destruida por personas sin escrúpulos, criminales, a favor de los motores a combustión en lugar de los eléctricos. Pero sus teorías fueron desarrolladas para fines militares ultra secretos. Muchos años más tarde, un señor anuncia en la televisión de haber construido un auto que funciona con agua. Stanley Meyer no es ni químico, ni ingeniero, ni siquiera es un genio, pero asegura que su auto funciona con agua corriente, de lluvia, de nieve o de mar. El funcionamiento es muy simple. El agua contiene hidrógeno que se libera con electrólisis. Puede funcionar con cualquier motor a gasolina y sin contaminar, hasta simplemente cambiar el sistema de inyección y agregar una celda electrolítica que se recarga automáticamente con el alternador. Años después, las teorías de Tesla sobre la energía wireless son reproducidas en casa y subidas a la red. Gracias a Internet, cualquiera puede mostrar sus propios experimentos. Desde los más simples hasta los más complicados. Este motor girará por lo menos durante 300 años, hasta que sus imanes pierdan su carga natural. Inclusive, podría generar energía limpia durante 3 siglos, energía suficiente para un pequeño departamento y tal vez para recargar un auto eléctrico. Este es un dispositivo Mega, que genera corriente eléctrica sin la necesidad de baterías o alternadores. Este es el motor electromagnético Cyclone, que genera su propio campo magnético para moverse. En Internet se encuentran gratuitamente instrucciones de cómo emplear los imanes de autoparlantes para obtener energía limpia, usando piezas que se pueden encontrar en un desguace. Todos sabemos que los imanes se atraen o repelen según su polaridad. Aprovechando los movimientos provocados por este fenómeno, se puede construir un generador magnético hecho en casa. Este es un amplificador magnético. Utiliza corriente eléctrica para alimentar un electroimán y desarrolla un 200% más en salida para otros usos. Este es un amplificador de Lutec. Tiene una eficiencia del 220%,
significa que multiplica 2,27 veces la energía que utiliza. Y este nuevo modelo tiene una eficiencia casi del 600%. Imagínense si la industria automotriz aplicara estas tecnologías para construir vehículos a motores magnéticos, como el Sumo, que en Japón ya se encuentra en comercio. Los trenes a levitación magnética podrían viajar a velocidades supersónicas, transportándonos de Tokio a París en poco más de 9 horas, gratis, si estuvieran alimentados por Free Energy, inutilizando por completo el tráfico aéreo, contaminante. En cambio, encontramos a la venta autos que consumen y contaminan. Usan técnicas de mercado para lavarnos el cerebro y obligarnos a comprar autos a combustibles derivados del petróleo. Quien sigue fabricando autos a combustión es un criminal. Todos los aparatos electrónicos están programados para que duren no más de 3 años, de modo de continuar a vender y contaminar. En lugar de lanzar al mercado autos como este, propulsado por un motor eléctrico. Si tuviéramos infraestructuras como el tren a levitación magnética, si cada uno de nosotros tuviera un auto eléctrico y un generador magnético en casa, no tendríamos la necesidad de abatir los bosques, de contaminar. No tendríamos necesidad del petróleo. Y nuestros políticos, ¿qué hacen? Permanecen indiferentes. Ellos solo quieren que vos consumas para enriquecer a las multinacionales, que a su vez llenan de plata a nuestros políticos. Ningún político piensa en el ciudadano. El mundo está cambiando y el ser humano tiene la obligación de realizar un cambio fundamental para sobrevivir. La energía limpia nos permitiría de vivir en armonía con el planeta para siempre.